Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Ushuy y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Soy Walter Oscar Vicario, maestro de excelencia en Reiki Ushuy, maestro exorcista metafísico, investigador, experimentador OVNI UAP FANI. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Walter y a Karina, que son los organizadores de Buenos Aires Paranormal, por haberme invitado a participar en este lugar Adam, aquí en Parque Chacabuco, en Buenos Aires, y haber dado la conferencia, que fue maravillosa. Quiero agradecer a todas las personas que vinieron a verme, a todos los que me mandaron saludos, a todos los que me apoyaron, a todos los que me dieron información sobre el tema de la película que fue El Resplandor. Y después la segunda parte de la conferencia era mostrar casos, imágenes y datos de cuestiones personales de mi archivo personal, que yo solamente recibo información, ya sea oral, escrita o gráfica, fotografías o video, de mis alumnos, de mi familia, de personas muy conocidas y llegadas a mí y de mí mismo. O sea, no recibo ningún material, o mejor dicho, recibo mucho material, pero solamente publico cuestiones que conozco a la persona, sé su historia, sé quién es, y eso a mí me avala para mostrar lo que muestro. Eso es un poco el tema. Así que bueno, desde aquí a Karina y a Walter, que sé que me ven, les agradezco mucho y les mando un gran abrazo, y que se repita, como dijeron. A mucha gente le pidió que se repita, así que bueno, aquí estoy. Dicho esto, que correspondía el agradecimiento, les quiero... y también a los seguidores que me vinieron a ver y a saludar, que fue maravilloso, me encantó. Así que bueno, muchas gracias. Bien, retomemos el tránsito en el que estamos acostumbrados en nuestro canal. Hay un caso. Este caso pasó hace unos años ya. Hoy en día lo puedo contar porque la persona que vivió esto y a quien le salvamos la vida ya no está en el ámbito en el que estaba. Estoy hablando de Axel. Axel es un oficial del ejército argentino, perteneciente a una provincia. Axel ya está retirado. Y Axel hace unos años, ya hace bastantes, calculo que 14, 15 años. Por supuesto, los datos que voy a dar no son reales en cuanto al nombre y a la localidad ni al rango de Axel. Axel es un oficial o ex oficial ahora del ejército argentino. Axel participó en eventos internacionales donde el ejército llevaba alimentos, medicamentos y demás a países limítrofes, a países en otro país, fuera de lo que es el continente americano. Y en uno de estos servicios que hizo, no bélicos, sino de ayuda humanitaria, conoció en un país, aquí sí, en Latinoamérica, a una hermosísima mujer, por las imágenes que él me mostró, realmente una mujer bellísima. Vamos a llamarla Analí. Analí en ese momento tenía 25, 26 años, era muy joven, era soltera, y trabajaba como enfermera en este lugar donde Axel fue a llevar, junto con los demás miembros de su compañía, alimentos, medicamentos y otros insumos a este país latinoamericano hermano, en esta cuestión humanitaria, que realmente me emocionó cuando él me contaba las cosas que hacía. Bueno, Axel llegó a mí a través de una búsqueda desesperada porque en un momento él puso su arma reglamentaria y quería seguir viaje para otro lado, ¿me entienden? Porque Analí le hizo un trabajo de vudú satánico, una atadura con cláusula de muerte. Analí era una mujer, enfermera, que practicaba su familia, sobre todo su hermano, es un sacerdote vudú, y practicaba estas artes oscuras. Yo, como siempre digo, respeto todas las religiones y credos, no me meto con nadie, lo nuestro es siempre a nivel metafísico, energía, y Axel vivenció una situación tremenda, como dije, que se puso su arma reglamentaria y quería pasar al otro lado. ¿Por qué pasó esto? Porque Axel, cuando estaba trabajando, estuvo en este lugar varios meses, se flechó, fue muy fuerte la atracción que tenía con esta mujer, Analí, porque ya les digo, fuera una mujer morena, preciosa, y enfermera, muy inteligente. Y Axel, además de ser oficial del ejército argentino, también era paramédico. Bueno, la cuestión es que estuvieron trabajando, se conocieron, como dije. Axel, aquí en la provincia que él vivía, en Argentina, estaba medio de novio con una chica. No habían concretado porque Axel me decía que su función en la vida era esto que estaba haciendo y que cuando terminara, ahí iba a ver si formaba una familia o no, pero bueno, que bastante dolor, violencia, muerte, aberraciones había visto en las distintas misiones que cumplió junto con sus compañeros de armas, con su compañía, en distintas partes del mundo, principalmente aquí en Latinoamérica. Axel
como dije, me conoció buscando liberación espiritual, liberación puntualmente de vudú. Él me decía, quiero sacarme este vudú, quiero cortar este vudú. Es muy extraño que alguien, o poco usual que alguien llame directamente pidiendo que le corten un trabajo de vudú. Uno a veces dice, tengo alguna energía o tengo algo pegado, pero no sé qué es. En este caso Axel sabía porque esta mujer, Annalí, le dijo que le había hecho un trabajo de vudú para que esté con ella siempre y que si la dejaba y no volvía en los próximos 6 meses, él se va a morir. Obviamente Axel no entendía, no aceptaba esta impronta, esta amenaza, y no entendía por qué. Bueno, porque Annalí lo tenía como un juguete sexual, lo tenía como un juguete para hacer con él lo que quisiera. Obviamente que Annalí sabía a quién estaba apuntando este trabajo, primero de atadura y luego con cláusula de muerte por alejamiento, porque Axel siempre fue un hombre que tenía muchísima capacidad espiritual, muchísima capacidad de energía vital, era incansable. De hecho, me decía que los compañeros lo envidiaban porque casi nunca dormía 2 o 3 horas y con eso le alcanzaba. Esas personas que tienen mucha vitalidad, mucha energía vital. Bueno, el tema es que Axel empezó a sentirse mal cuando volvió aquí a su casa, a su provincia en Argentina, a su base con sus compañeros de armas, y esta mujer no podía venir, no quería venir, quería que él se quede allá con ella. Ella no podía venir porque tenía un trabajo, vivía de eso, y estaba en su terreno, en su territorio, ¿no? En su telaraña, digamos. Para los que entienden y los que me siguen saben exactamente de lo que estoy hablando. Axel no podía quitársela de la cabeza, trataba de centrarse en su trabajo, tuvo un par de errores tuvo un par de errores interesantes. Sin querer prendió fuego un camión del ejército, estuvo encarcelado, estuvo preso por 1 mes porque estaba totalmente distraído cargando material, combustible. Bueno, hubo un error y se prendió fuego un camión, se prendió fuego también una camioneta que estaba al lado. Bueno, me río porque me lo contaba y me lo contaba de una forma muy graciosa, pero no era nada gracioso. Esto fue lo que determinó que Axel buscara ayuda, porque ya estaba muy disociado de su realidad y de su vida. Los padres de Axel, orgullosos, el padre de Axel también es un exmilitar, ya muy grande, y no entendía qué le pasaba. Y siempre le decía, tené cuidado donde vas, no te metas con las mujeres del lugar, tené cuidado. Como verán, trato de cuidar mucho lo que digo para no delatarlo. Me pidió por favor que contara el caso, pero que tuviera mucho cuidado en no decir algunas cosas. De hecho, ya lo edité un par de veces porque se me escaparon un par de lugares donde él estuvo puntuales. Pero bueno, la cuestión es que Axel recibió este trabajo en un momento donde él estaba con Annalí, vivía en la base, pero también podía salir, iba a la casa y ahí conoció al hermano y conoció a los padres de Annalí y conoció el templo, y en el templo el hermano le dijo que le iba a hacer una protección. Axel es católico, en realidad es casi devoto mariano, de María, pero bueno, aceptaba estas creencias del lugar. Y entonces el hermano le dijo que le iba a hacer una especie de iniciación y de protección, y él no quiso, dijo, no, yo te agradezco, pero yo soy católico, creo en Jesús, creo en María. Bueno, perfecto. Se quedó a cenar y no recuerda más nada. Lo drogaron, le hicieron una iniciación, le hicieron un trabajo, tomaron muestras de sus fluidos y con eso generaron un elemento, un objeto. No necesariamente el tema de vudú es con un muñeco, no, se puede hacer con cualquier cosa. Y este objeto, que era de piel de animal, relleno, que era como una bolsa, tenía sus fluidos, pelo y demás cosas que le sacaron cuando estaba dormido. Después, cuando despertó, Annalí le dijo que él se había emborrachado, que había tomado, demás, pero él, si bien tomaba un poco de vino, muy poco cuando no estaba de servicio, pero bueno, la cuestión es que cayó presa de esta situación. Él me decía que la vida que tenía con Annalí, los encuentros íntimos, los momentos eran celestiales. Me decía, era algo celestial, era algo impresionante. Hasta un punto pensé en casarme con ella, en traerla para Argentina, pero ella no quería. Ella me decía que yo me quedé ahí, yo no podía, tampoco quería. Yo seguía trabajando, haciendo servicio, que era lo que a mí me motivaba a vivir cada día. Annalí le dijo que si se iba a arrepentir, que la iba a pasar muy mal, que no tenía por qué abandonarla, que ella se había enamorado de él, y él estaba enganchado. La quería, pero no estaba enamorado, aunque pensaba que podía llegar a tener un vínculo más fuerte, enamorarse y posiblemente formar una familia, formar una pareja, un matrimonio. Pero bueno, Axel, cuando la compañía terminó la misión, la campaña,
vinieron de vuelta para Argentina y ahí se mandaban unos mensajes. Él le decía que iba a volver en cuanto pudiera, pero no volvía. Y una noche, a exactamente 15 días de que él había vuelto aquí a Argentina, a su provincia, durmiendo en su casa, en ese momento había ido a su casa, se despierta. Axel en ese momento vivía en su casa, un departamento chico que tenía en ese lugar, en esta provincia donde él es oriundo y trabaja y sirve ahí. Bueno, servía pues ya está jubilado. Y la ve parada delante de la cama a Analí y a su hermano, con un atavío, con una ropa de ritual. Se sorprende y cuando le va a hablar desaparecen. Se vuelve a quedar dormido, choqueado, no entendía qué pasaba, pero cae en un profundo sueño, y en ese sueño Analí, así como la vio y al hermano, le dijo, en el sueño, aparentemente, que en realidad es en astral, que se iba a arrepentir toda la vida por todo lo que hizo y cómo la lastimó y la engañó y le mintió y bla 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 bla, y le dijo, mi hermano se va a encargar de vos. A partir de ese momento, Axel empezó a tener descomposturas, ya no funcionaba como hombre, ya no funcionaba, no tenía erección, no entendía qué le pasaba, no tenía deseo de nada, y lo único que pensaba era en volver a ese lugar, a ese país, para estar con Analí, pero al mismo tiempo él sentía que no era lo correcto, porque este sueño que había tenido le había hecho muy mal. Axel vivenció cosas muy feas, apareció con arañazos, con una especie de mordeduras, con puntadas en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la parte genital. Él me dijo que incluso amaneció con una inflamación muy grande en sus gónadas, que le dolía muchísimo, que no entendía por qué. Fue a ver al médico del escuadrón y le recetaron unos antibióticos, obviamente que se había hecho todos los estudios de las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, no tenía nada. Aparte él me decía que se cuidaba mucho de ese tema, sobre todo en este país donde él estaba, que había el tema del HIV y las ETS estaban a la orden del día. La cuestión es que Axel empezó a tener distintas manifestaciones horribles, porque también soñaba que lo mutilaban, que lo ahorcaban, y siempre era la figura o la cara de esta mujer. Él le manda un mensaje, nunca le contestó ella, y obviamente va a ver al vicario, no a mí, después sí, pero al vicario, al cura del escuadrón donde él estaba, y el cura, bueno, le hace una bendición, le dice, bueno, mira, esto no es la primera vez que pasa. Yo generalmente le digo a la gente o a los soldados que viven esta situación, que no es común, pero ha pasado algunas veces, que bueno, que se confiesen, se hace una bendición, una especie de liberación con agua bendita, con un rosario y otras cosas, y no pasaba nada. Axel hizo todo eso, se encomendó a la Virgen, se encomendó a Jesús, vino aquí a Buenos Aires, vino a hablar con un sacerdote supuestamente exorcista, que conozco, me ha mandado gente este sacerdote, obviamente no voy a decir quién es, que trabaja muy bien, pero digamos él está limitado a algunas cuestiones que si no están dentro de su creencia no existen, pero existen y afectan a la gente. Pero bueno, él con un gran tino me recomienda a mí. Le dice, anda a verlo a este hombre que te va a ayudar. Y yo lo agradezco porque él hace su trabajo a su manera, con sus resultados, y yo hago el mío. A la gente que viene de parte de él, yo le digo, el padre hace todo lo que está a su alcance, pero a lo que no llega lo puedo hacer yo junto con mi equipo, no lo hacemos nosotros. No porque seamos más ni mejor, simplemente que trabajamos en frecuencias diferentes. Todo sirve, todo sirve. Bueno, dicho esto, Axel buscó en las redes, me había encontrado, no estaba seguro, pero cuando vino a ver a este cura, este sacerdote exorcista, le dio mis datos y se sorprendió cuando este cura le dijo que sí, que él me mandaba gente. Bueno, vino Axel, ese mismo día me llamó, me pidió por favor, vino y estuvimos hablando, le expliqué lo que hago, le dije, bueno, yo hago un estudio, el estudio tiene un valor, hicimos el estudio en el momento, obviamente me transfirió el dinero y en el estudio salió, él no me dijo casi nada, él me dijo que había estado en un país latinoamericano, que le había pasado una situación con una chica, y yo en el estudio le dije todo, del vudú, porque como veo las entidades, yo identifico cuando son del bajo astral y de qué rango de frecuencia vienen, si son de vudú, de santería, de satanismo, bueno, cada uno tiene su frecuencia, puedo identificarlos. Por eso también hay gente que por ahí ve, pero no puede identificarlo, entonces trata a una entidad de vudú satánico como si fuera una entidad del bajo astral y no es lo mismo, no alcanza, por eso no los pueden retirar. Bueno, entonces, obviamente también le agradecí a este cura que me mandó, con el que tenemos a veces unas charlas, y no es un tema de creencia o no creencia, es un tema de frecuencia, o sea, hay que entender esto. Cada uno trabaja en un rango y en una frecuencia, y si no me alcanza, va a buscar a otro, y listo, es simple.
todo funciona y todo sirve desde el amor siempre. Y no competir, hay que ayudar, hay que sumar, hay que generar una sinergia y no una competencia. Yo siempre en mi vida sumo, no resto. Bueno, para terminar, Axel quedó sorprendido del estudio que le hice, de la capacidad que demostré frente a él, y quedamos, se le pasó el valor, que me dijo, no puedo, y le dije, bueno, es tu vida, y vos fíjate cómo es. Le digo, ¿cuántas veces intentaste quitarte la vida? Y entonces se tira para atrás en la silla y me dice, ¿usted cómo sabe? ¿Y a qué viniste, Axel? ¿A comer tostadas con manteca y dulce de leche y tomarte un café con leche? No, hermano. Bueno, también, éramos en su momento también, le comenté que yo estuve también en el ejército, que estuve trabajando como científico en el área de desarrollo químico y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Me respetó un poco más porque realmente estaba como ahí con mucha distancia. Y ahí en un momento cuando comprendió que también éramos compañeros de armas, que éramos camaradas en algún punto, ahí se aflojó más y me empezó a contar algunas cosas más. Que a él esto le había pasado y que había tenido varias veces situaciones con mujeres, pero que nunca había pensado que le habían hecho algo realmente que le afectara. Porque en otro momento con otras chicas, otras mujeres le habían dicho que le iban a hacer brujerito, pero que él no creía. Llevaba la estampita de la Virgen, la estampita de Jesús y un rosario y no le pasaba nada. Pero esta vez sí, esta vez quedó mal porque esto le pegó y lo partió al medio. Más que nada esto cuando yo le dije que desde cuando no te sentís hombre. Eso también. Y bueno, esto no lo iba a decir, pero me parece que es importante. Cuando le dije esto se quebró y se puso a llorar como un niño. Realmente, y era una persona joven, ¿no? En ese momento le faltaban unos pocos años para jubilarse. Bueno, más joven que yo seguro. Bueno, la cuestión es que Axel me dijo que finalmente había podido vender unas cosas que tenía, unos ahorros que tenía, y llegó a la cantidad de dinero. Nunca me dijo que era caro ni que era barato. Me dijo, no puedo en este momento. Y yo le dije, vos fíjate cuánto vale tu vida. Si es plata es barato. Y me dijo que después lo habló con los padres. Y los padres le dijeron algo muy simple. Mira, si este hombre te va a ayudar, nosotros vendemos la casa si hace falta. Y entonces ahí Axel tomó conciencia del peligro que corría. No hizo falta vender ninguna casa, por supuesto. La cuestión es que a las semana y media me llama, me dijo bueno que ya tenía el dinero, me transfirió el dinero y pautamos para unos días más adelante hacer su OPA, su operación astral. Vino, lo acompañaron sus padres, gente maravillosa, y lo esperaron abajo, por supuesto. Aquí no puede estar nadie, salvo situaciones muy puntuales, pero en general no puede estar nadie. Y entró como un chico que le van a dar una vacuna con mucho miedo, y salió el hombre, el oficial, el servidor de la patria, que era esbelto, serio, feliz, contento, me abrazó. Es muy fuerte, yo soy grandote, pero me abrazó y casi me parte la espalda de agradecimiento. Abrazó a mis compañeros, a mis colegas, con mucho más tranquilidad, por supuesto, y se fue feliz. Y los padres, bueno, subieron, me saludaron, obviamente como siempre nos han invitado a su casa, a cada tanto me envían algún regalo porque saben que me gustan las berenjenas en escabeche y demás cosas. Es gente buenísima, realmente me gustó conocerlos. Y ahí está Axel en su vida, ahora feliz, retirado, en pareja, va a ser papá dentro de poco. Y me conecté con él para comentar esto, para ver si me daba el permiso para comentarlo. Me dijo, sí, maestro, pero por favor no dé datos que me puedan identificar. Y bueno, acá estoy cumpliendo, Axel, simplemente dando datos genéricos. Te saludo, hermano. Muchas gracias. Bueno, este fue el caso de Axel. Espero que entiendan que a veces, por más que crean en una deidad, en Jesús, en María, en Krishna, en Buda, en cualquier ser espiritual, no los libera ni los protege del ataque de la oscuridad. Y esto lo vengo diciendo y los que me conocen y me siguen ya lo saben. No es que las religiones sean malas, sino que si vos crees en una estampita, en un muñeco, en una imagen, estás creyendo en algo que no existe. Si vos tenés fe, está dentro tuyo, en tu corazón y en tu mente. Y la fe no implica que creas en algo que no es real. Una estampita, un muñeco, una cruz, una piedra, un pedazo de madera, cualquier cosa. No es conveniente. Pero bueno, es cuestión de cada uno. Bueno, les agradezco. Soy Walter Oscar Vicario, desde Buenos Aires, Argentina. Como siempre les digo, cuiden a los niños, cuiden a los niños. Por favor, les pido, este Halloween va a ser tremendo. No disfracen o vistan a los niños ni los maquillen con cuestiones satánicas, demoníacas, perversas, oscuras. No, al menos niños menores de 15 años
por favor, y menos a los chicos de menos de 10 años. No los disfracen, no los vistan, porque la oscuridad los está buscando, y cuando una madre o un padre o ambos disfrazan a un niño, sobre todo menores de 10 años, y los maquillan y les dan esta impronta de miedo, de terror, diabólica, cosas terroríficas, la oscuridad entiende que eso es una entrega, que eso es un tentempié, un alimento que le dan a las entidades que están por todos lados como tributo de esos padres a esa entidad. Por favor, tengan mucho cuidado. Bueno, nuevamente me despido desde Buenos Aires, Argentina, y nuestro amado Centro Séptimo Cielo y nuestro amado GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Como siempre, por favor, suscríbanse y preguntas en la caja de comentarios. Y muchas gracias.